¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la tercera y última parte de la Italia fascista de Mussolini. Este gran régimen dictatorial que sin duda alguna llegó a alcanzar una enorme popularidad, pero más que todo una fortaleza, sobre todo que en cuestión propagandística, el régimen fascista de Mussolini, o sea, fue tan fortalecido como una manera de demostrar el enorme poderío que el propio Mussolini llegó a tener sobre las masas, principalmente en Italia, no solo en Italia, sino que al mismo tiempo pretendía expandirlo al resto de Europa e inclusive en el norte de África. Y es que basta recordar que Mussolini se autonombraba heredero del Imperio Romano y pretendía emular el que llegó a ser el más poderoso imperio de la Edad Antigua, llevó a cabo durante su gestión, ¿sí? Que era la de invadir pueblos, invadir territorios, y vaya que los romanos en su momento lo hacían ahora sí que cada 5 minutos. Entonces en este caso estamos hablando de cuestión propagandística, como el régimen de Mussolini llegó a demostrar su gran poderío, ¿sí? Y lo hizo en los ámbitos no solo político, social, económico, sino incluso en lo deportivo. Y tal fue el caso de que a mediados de los años 30 Italia celebra la segunda Copa del Mundo, que había sido la primera, pero en Uruguay en 1930. En este caso, vamos a hablar un poco de deportes, pues sí fue la segunda Copa del Mundo, fue en la Italia fascista de Mussolini en el año de 1934, en la que obviamente Italia fue el campeón del mundo. Sí. De hecho ese campeonato del mundo está con un asterisco. ¿sí? Muchos críticos han catalogado que ese campeonato del mundo lo ganó Italia, así que por decreto del propio Mussolini, porque si fallabas inmediatamente tenías a los camisas negras rodeándote y con ello las consecuencias. Pero muy independientemente de ello, pues Italia era un equipazo y fue bicampeón del mundo en los años 30, ¿sí? Porque incluso ganaría la tercera Copa del Mundo en la tercera Copa del Mundo que se celebrara en esa década, que fue en Francia en 1938. Y más que todo porque contaba con lo que en ese tiempo era ahora sí que el Messi o el Cristiano de ese tiempo, que era Giuseppe Meazza. Fue uno de los primeros grandes ídolos del fútbol mundial. ¿Sí? De una u otra manera pues hacía olvidar al mundo el gran pánico que estaba causando el fascismo de Mussolini. Pero sí es importante destacar cómo llegó a tener ese poderío y sobre todo esa gran popularidad el movimiento fascista, no movimiento, sino la dictadura fascista de Mussolini, que por eso incluso se dice que esos campeonatos mundiales de Italia se dice que fueron por decreto de Mussolini. Sí, y así nos podemos dar cuenta si nos vamos al 78, la Argentina de Videla, pues, y así nos podemos ir dando cuenta de esa gran mezcolanza que había entre el deporte y la política, pero sobre todo
pues sobre todo en cómo se dio esta situación. Pero muy, como le decía, muy independientemente de ello, de que si fue decreto o no de Mussolini, Italia era un equipazo en esa época, ¿sí? Con Giuseppe Meazza como el gran capitán y sobre todo goleador y el primer ídolo mundial del fútbol, y de la mano de un gran entrenador como lo fue Vittorio Pozzo, ¿sí? Que conquistó el bicampeonato del mundo para Italia, en ese entonces la llamada Squadra Azzurra. Por cierto, mi segunda selección, ok. Bien, entonces eso es un paréntesis de cómo la gran propaganda que llegó a tener el régimen fascista en gran parte de Europa. Posteriormente, es importante, otro punto importante a destacar es cómo eso lo impulsó al régimen fascista de Mussolini a convertirse en un imperio. ¿Sí? Como les vuelvo a mencionar, Mussolini se hacía autonombrarse como el legítimo heredero del imperio romano. ¿Sí? Era así como se caracterizaba, y con ello pretendía emular las mismas acciones que el propio imperio llevó a cabo durante su poderío a finales de la Edad Antigua. Y tal fue el caso con el propio Mussolini de expandir ese imperio, ¿sí? que de hecho los otros autores lo han catalogado como que fue el nacimiento de un imperio. Y sí, vaya que Mussolini y su régimen fascista buscaron de una manera expandirse, y lo hicieron en este caso en lo que es la parte norte de África, ¿sí? Porque Mussolini llevó a cabo una venganza militar por la humillante derrota que había sufrido Italia durante la primera guerra ítalo-etíope. Y fue en este caso que Mussolini y sus tropas y los camisas negras invaden Etiopía en la llamada invasión de Abisinia, que era como antiguamente se llamaba la actual capital de Etiopía, Addis Abeba. Y el resultado, pues, obviamente fue contundente para las tropas de Mussolini, quienes para las tropas de Mussolini que se encontró una enorme discrepancia. Es decir, mientras las tropas de Mussolini contaban con armamento ya ultramoderno, con carros blindados, con tanques, que les permitió tener una contundente victoria, se enfrentaban al ejército etíope, que tenía armamento obsoleto, un armamento obsoleto, así como también equipo de aviación totalmente ya muy pasado de moda, que incluso fue de la Primera Guerra Mundial todavía. Entonces se vio esa diferencia de ese atraso de tecnología militar que había en Etiopía para el gran avance, o sea, lo más novedoso y lo más innovador en la tecnología militar que contaba en ese momento el ejército de Mussolini. Eso les permitió arrasar con Etiopía y tener esa contundente victoria, ¿sí? Con lo que se terminarían apoderando y con ello, y una vez que logran la victoria sobre Etiopía, el rey Víctor Manuel III, que vaya que sí le trajo beneficios el haber apoyado a Mussolini durante su movimiento y con ello su ascenso al poder,
se convertiría entonces en emperador de Etiopía. Y fue, como les decía, una arrasante y contundente victoria sobre el ejército sobre la nación etíope. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Eso le traería fatales consecuencias con la Sociedad de Naciones, quien le retiró toda clase de apoyos a Italia. O sea, vamos, la Sociedad de Naciones, que fue el antecedente de lo que a la postre llegaría a ser la ONU, condenó la manera en cómo Italia invadía Etiopía, arrasando con gran parte de la población, porque no solo derrotaría al ejército, sino cometió un genocidio verdaderamente bárbaro. Eso fue, ¿sí? Solo para darse cuenta, pues, de cómo se conducía el fascismo en Mussolini, que si de por sí fue un régimen terrorífico, más aún lo fue con sus invasiones, y sobre todo sus incursiones en otros territorios. Tal fue el caso de Centro Europa, que buscó más que todo deshacer ese tratado de Versalles que se había establecido al final de la Primera Guerra Mundial, que de hecho tanto Italia como Alemania mostraron su desacuerdo total. Inclusive Alemania apoyó la idea de el fascismo de Mussolini de expandirse imperialmente. Que de hecho si en algo se tradujo el fascismo de Mussolini fue en el imperialismo, es decir, la expansión del poderío tanto económico como político y social de las potencias, de las poderosas potencias, valga la redundancia. Aunque en esta alianza que intentó Italia, la Italia de Mussolini con la Alemania nazi de Hitler, de la cual más adelante hablaríamos, era de que Italia estuvo en desacuerdo en que Austria se anexara, porque de hecho Italia intentó invadir Austria, pero sin embargo Alemania buscó establecer una alianza y de esa manera a Italia no le quedó de otra más que aceptar, ¿sí? Y terminaría incluso pactando con Hitler. O sea, así lo vio el propio Mussolini. ¿Por qué? Porque ya se sabe pues lo que era tener de enemigo a un hombre como Adolfo Hitler, que no era nada recomendable, aunque hubieron valientes como Sir Churchill y como De Gaulle, que sí tuvieron ahora sí que la gallardía de desafiarlo, pero de eso trataremos cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como les decía, esta serie de avanzadas, esta serie de conquistas, tanto en el Mediterráneo, incluso intervino en la España franquista, lo cual le acarreó graves consecuencias, sufrió severas derrotas, con lo cual vino en declive el régimen fascista hasta colapsar con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y que incluso se formara un consejo de guerra en el cual destituirían tanto a Víctor Manuel III como a Mussolini, y que inclusive Mussolini fuera arrestado y posteriormente fusilado y exhibido en la Plaza Navona, donde sería prácticamente sufriría los peores horrores por parte de una enardecida población italiana que repudiaba por sus actos genocidas durante el régimen fascista. Es así como terminaría más de 20 años de un régimen terrorífico y genocida de Benito Mussolini, que de Juárez solo tenía el nombre Benito nada más. Desde ahí fue ahora sí que un anticristo, como otros autores así lo han catalogado. Muy bien, eso es todo. Saludos, el rock es cultura. Lola, no vuelvas a casa. Lola, vamos, no vuelvas a casa.